Vale, Cona. ¿Nervioso? Sí, un poco sudando. Un poco. Es por la iluminación que tenemos aquí, que estamos grabando para YouTube también. ¿Sabes que una persona he empezado a poner los podcasts, los episodios antiguos de este podcast de avanzado, del de Spanish for False Beginners, de Intermediate, en YouTube? Y ayer un hombre me escribió, pero hablaba en tercera persona, como si ese mensaje no fuera dirigido a mí. Y dijo algo así como: todos hacen lo mismo. Ahora quiere monetizar el podcast, lo hacen todo por el dinero. Y yo pensé, pero Como antes no era empresa. pero ¿este hombre se da cuenta de que yo gano a lo mejor por cada episodio 20 céntimos? Es como... pero mucha gente no utiliza aplicaciones de podcast y busca contenido en español en YouTube. Es el segundo motor de búsqueda después de Google. Wow. Entonces tienes que estar ahí. Bueno, que no te he presentado. Preséntate, Vale. Cono. Hola, soy Condor. No soy nativo, obviamente, soy guiri. Y pues soy ahora, creo, estar amigo de César. Sí, sí. Pero antes yo era oyente. Y pues obviamente no tan bueno porque todavía confundo era y fue. Fui a Jolines. Y sí, y hace como una década. Ujú. ¿Cuántos años No, tienes el podcast? una década, no. No, Hace 5 años. no más. No, Porque yo lo empecé escuchando tu podcast mientras yo estudiaba para el GCSE Era como bachillerato. 2019. No, antes. Que no. Pues tú, a lo mejor lo sepas. Igual escuchabas a otro César, otro Sí, podcast. sí, ay, por eso. Entonces, gran error. No. El podcast Vale. de intermedio está desde 2019. Yo Y casi al principio empecé a escucharlo y lo recomendé para mi madre y lo recomendé. eso. Sí. Ay, va, cabrones. No, pregunté a César que me corrijas, Sí. que me corrija, porque vale, la voy cagando cada 2 por 3. Sí, me ha pedido que le corrija, así que te voy a corregir si la cagas o si metes la pata. Que sí, claro que me puedes llamar amigo. De hecho, el otro día conté que fue mi cumpleaños y que había solo 6 personas en el cumple y tú eras yo? una de ellas. a Toma. este tipo random que escucha el podcast. Acabé como- de entremeterme. Necesitaba a alguien más para ocupar ese sitio. El sitio. Y sí, empezaste a escuchar mi podcast, se lo recomendaste a tu madre, que también habla español súper bien, porque ya es mitad valenciana. Parece que sí. Luego ella me envió un email súper bonito. Porque Y yo... Vale, yo tengo personalidad aparte, pero vamos a abordar el asunto. Hablar del... ¿Cómo se llama? El elephant in the room. el elefante en la habitación. No, es como en dicho, como Yo- frase hecho. Yo creo que se dice el ¿Sí? elefante en la habitación. ¿Eres español o...? Sí, ¿eres profesor? Juraría que sí. Creo que se utiliza Acabo también. de escuchar el episodio con Antonio y oír otra cosa, pero no sé. No espera. sé ni yo. Que o sea, sí. A ver, te digo, me he levantado a las 6 de la mañana. Son Vale, casi vale, las 9. vale. Tengo mucha hambre. Ahora no estoy pensando muy bien. A ver cómo se dice. El elefante en la habitación. Sí. Vale. También podemos decir la verdad que nadie quiere ver, pero yo eso nunca lo he escuchado. El elefante en la habitación. Vale. Y de mi accidente de hace 3 años y pico, yo caí en mi cabeza y... ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque mi madre y mientras yo estaba en coma 1 mes y mi madre estaba muy triste, obviamente. Ay, qué sorpresa. Y envió un email a César
diciendo lo de mi historia y que estaba súper fan y que estábamos en Valencia y que ella estaba bastante sola y pues gracias a Dios y a lo que sea nos respondió. Hombre, claro. Entonces, pues no es ningún claro porque No, la verdad es que fue uno de los emails más emotivos que he recibido porque ella efectivamente me contó la historia, ¿no? de tu accidente, además en Valencia, de donde soy yo. Estabas en el hospital que está al lado de mi barrio. La fe. Sí, yo vivía en esa zona, en Valencia, me he criado ahí. Y me contó eso, que además fue en un periodo durante el COVID donde no podía recibir visitas, un periodo muy solitario y que... No tenía ningún FOMO. ¿FOMO? No tenías FOMO. Claro, entonces... Menos mal que elegí el momento perfecto para un accidente. Sí. Sí, no te perdiste nada. Te perdiste el año que todo el mundo se perdió. Pero sí, afortunadamente saliste del coma y te has ido recuperando y luego hablaremos de tu evolución física también, porque es una de las razones por las que estás aquí. Pero reaprendiste a hablar y aquí te quería preguntar, obviamente tú conocías los dos idiomas, español e inglés, o sea, tuviste que reaprender la parte física de hablar. Sí, es que más que nada el motor, ¿se llama? El aparato... No, el motor. Ajá. O the motor. Ajá, el motor, sí. Eso, los músculos de hablar, eso me costó bastante. Y Vale. todo el mundo pensó que no sabía hablar. Entonces, como el típico guiri, ese pavo no sabe español. Vamos a hablarle bastante lento y tonto y yo, sí, que entiendo perfectamente. Es que no puedo hablar ni en inglés ni en español. Claro. Pero sí. ¿Y entonces, vaya inmersión. ¿Cuánto tiempo tardaste en volver a hablar? Un par de meses. Vale. ¿Con terapia de logopeda? Sí. Wow. Sí, 8 meses en el hospital. Y, vale, vamos no, todavía no puedo pronunciar la R. Pero eso le pasa a muchas personas. Enredándonos como una persiana. Nos estamos enrollando como... Ya, pronuncio la R más fuerte. Nos estamos enrollando como persianas. Estamos hablando mucho. Vamos a contestar tus preguntas, ¿eh? Sí, tenemos que hablar de las dos preguntas que dejó Marta, que por cierto, estudiante. Bueno, primero, que se me ha olvidado decir que pueden escuchar la transcripción gratuita del episodio y las flascas de vocabulario y la guía de vocabulario en la página web. ¿Cuál es la página web? www.spanishlanguagecoach.com. Que una persona me dijo hace poco, no tienes que decir todo el rato www, pero yo lo digo porque para que la gente practique el www. Sí, puedes conseguirlo ahí. Y perdón, estudiante, porque hacía como un mes que no hacía un episodio de avanzado y la verdad es que ha sido por mala organización. Sí. Pero... Tenías que invitar a non-nativos. Sí, he tenido que llamarte. No, hombre, no. Pero, ¿sabes qué? He invitado a varios amigos. Scrape the barrel, ¿cómo es? Scrape the barrel. Buscar en cualquier sitio. Scrape the barrel. Sí. Como quedarse con el descarte, ¿no? Exacto. Soy el descarte, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? He invitado a mis amigos que viven en Londres, españoles, y nadie quiere venir. Por miedo del micro. Les impone el micro. Les impone el micrófono. Que las dos preguntas que dejó Marta fueron... Si pudieras vivir en cualquier época, ¿en cuál vivirías? Y si el mundo se acaba en 24 horas, ¿qué harías? Exacto. ¿Sí? ¿Cuál eliges tú?
¿Y cuál Yo- descartas? Yo descartaría, pues descarto el de 24 horas. Porque Vale. creo que voy a pasarlo con mi familia y mis amigos y ya Vale. está. Bueno, ya has respondido. Vale, vamos. Eres un acaparador, quieres acapararlo todo, Conan. Sí, toma. Vale, entonces, si la otra pregunta era, si pudieras elegir una época pasada en la que vivir, bueno, pasada o no pasada, quizás futura. No, es ¿Pasada? histórica. Ah, histórica, dijo eso. Vale, Sí, Marta, dijo. perdón. Sí, Ent- muy mal. César. No he hecho mis deberes. Si pudieras elegir una época histórica en la que vivir, ¿cuál elegirías? No sé. Ya está. Lo siento. Ok, fuera. Y roll credits. Sí, corta. Corta. Y... No. No, los 80, creo. Los 80. Los 80 británicos, los 80 de otro lugar, los 80 de Londres, de Sheffield, de donde eres. Sí, no, Italia. Los 80 en Italia. Porque No. esto es muy random. Sí, un poco. Porque no sé nada. No, probablemente británica. O los 60 estadounidense. Vale. No, porque la guerra Vietnam. Vale, Bueno, no también sé. había un movimiento social muy interesante, ¿no? En esa época. sí. Cuando has dicho los 80, me has hecho sentir viejo, porque yo soy de los 80. Yo nací en el 89, entonces... No es nacer, es más vivir. Ya, pero que consideres una época histórica. Es que eres un yayo, hemos dicho antes, ¿eh? Soy un yayo. No, estamos en la flor de la vida. Sí. Los 30 son los nuevos 15, los 40 son los nuevos 20 y esto es así. Sí. Vale, entonces la otra pregunta era, si el mundo se acabara en 24 horas, ¿qué haría? Vale, como estoy en Londres, seguramente no me daría tiempo a ir a España. Sí, con los vuelos de 1 hora, ya que soy chico de medio ambiente, Sí. no me gusta volar, pero no hay otra manera. Y si el mundo va a acabar de todas maneras, pues nos la suda. Entonces, Nos la suda. eso, Esto es una forma muy informal de lo no nos siento. importa, No nos la suda. importa. No nos importa el medio ambiente, obviamente. Entonces, Si el mundo va a acabar, ¿no? Volamos por todas partes. Hasta Greta coge un avión. Exacto. Sí, pero a ver, de forma... Ups, ¿cómo se llama esto? Me sale en inglés coaster. Posavasos. Pues, Se dice, ¿sabes? se dice coaster, ¿no? Sí. Ah, vale. Que si el mundo se acabara, no creo yo que las personas que pilotan aviones iban a estar trabajando. ¿En serio? Ni el equipo de azafatos, ni nada de esto. Entonces, yo creo que a lo mejor me tocaría quedarme Eres aquí. más listo que yo. Es que tenemos tiempo. No. Me quedaría aquí con mi familia británica, que sería por el ejemplo. inglés, Sí. con mis amigos, tú si quieres te Así, vienes. Pero sí, que sería un poco como en la película, y voy a hacer un spoiler, o voy a destripar la película. Don't Look Up, No mires arriba, Con Leonardo DiCaprio. con Leonardo DiCaprio. Jennifer Lawrence. Sí. Jennifer Lawrence lo has pronunciado en español, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí. ¿Sabes que cuando escucho algunos nombres de actores en inglés, cuando lo hago por primera vez especialmente, por ejemplo, ¿cómo pronuncias tú el actor de Matthew? McConaughey. En español decimos Matthew McConaughey. Pero lo que me cuesta más es pronunciar las palabras en inglés, en español. Claro. Pero, no sé, porque ¿qué es McDonald's? Claro, no, y aparte te pasa, por ejemplo, si quieres... Bueno, tú no comes carne, pero imagina que vas a un restaurante donde ponen chorizo vegetariano, ¿vale? Y pides... Chorizo. Claro, ¿lo dices en español Sí, con acento español o lo dices con acento inglés? Si lo estás pidiendo en inglés. Ahora mismo lo acabo de decir, empezar a decir Valencia, como Valencia, en lugar de Valencia. Vale. Entonces, Claro. estoy volviéndome un poco
no sé, hijo de puta, ¿eh? Porque es como, ¿qué dirías tú como Budapest? Budapest. Entonces, ¿no dirías Budapest? No. A ver. Yo cuando digo palabras en español y estoy hablando en inglés, a veces las digo con acento español, pero pienso, esto es un poco pretencioso, pero Sí, un poco. creo que es menos pretencioso cuando tú eres español, ¿no? Sí. Porque, a ver, al final se trata, cuando hablamos, el gol, el objetivo es la comunicación. Sí. Si tú a alguien le vas a decir chorizo y esa persona no entiende lo que estás diciendo, Sí. a ver, es una palabra que es muy similar, pero es verdad que hay con algunas palabras que... Acabas de recibir un chorizo vegano. Por Sí, eso. sí. Es que he comprado chorizo vegano, entonces me ha venido eso a la cabeza. Bueno, que nos enrollamos como persianas sí. y se nos va el tiempo otra vez. Ay. Que si tuviera que pasar las últimas 24 horas en el mundo, porque son las 24 últimas horas del mundo, pues haría como una cena, como en esa película, y pues no sé, comeríamos mucho, Sí. nos nos emborracharíamos. Otra forma de emborracharse, o sea, otra forma de decir emborracharse, ¿cuál es? Ponernos ciegos Nos pondríamos ciegos, como ratas. como rata. No, rata no es tacaño. Rata es ser tacaño, pero también estar borracho como una rata es estar muy borracho. Sí, sí, es un inglés. Otra forma de decir emborracharse es ponerse pedo o estar pedo. Sí. No es mexicano. También, sí, pero creo que pedo en mexicano, en español mexicano, significa otra cosa. No estoy seguro. Como todas las cosas. ¿eh? Sí, correcto. Pedo. Correcto. El inglés está tocando porque no tiene llaves. Así que te dejo con... Habla. Ay, como just a minute. Es una... tu momento. Sí. Vale. Lo hablo de mi ONG. Vale. Voy recaudando dinero. Muy bien, recaudando dinero. Eso. Para un par de ONGs de mi recuperación. He vuelto a correr. Es que no he vuelto a pronunciar la maldita R, pero a correr sí. Y entonces lo hago, pues espero hacer el maratón de Londres el mes que viene. Y me encantaría pues aprovechar al máximo de esa oportunidad para ayudar al mundo, a la gente con menos suerte y por eso estoy recaudando para WhatsApp y Crisis, que son no digo caridades, ONGs para la inseguridad de agua y la gente sin techo. Efectivamente. Sí. Entonces estás recaudando para esas dos ONGs. Voy a poner el link. Enlace. Sí, el enlace o el link en la descripción del episodio para apoyar la maratón de Kona. ¿Sabes que maratón puede ser masculino y femenino? Puedes decir el maratón o la maratón, como Qué prefieras. Interesante. Gracias, Sí. Profesor César. Como apunte, toma nota. Y nada, Kona, muchas gracias por venir, por participar. Bueno, eres el primero de mis amigos que se atreve al podcast de Avanzado, así que gracias. Y muchas gracias también a ti, estudiante, por estar ahí. Por aguantarme mi Hombre. acento gris, mi acento jodido. Hay que escuchar. La comprensión verdadera es escuchar todo tipo de acentos. Pues entonces, de nada. Exacto. Que donen, estudiante, dona si puedes para apoyar la... Además son dos muy buenas causas. 5 pavos. Son No sé. muy buenas acciones. Yo te espero en el próximo episodio, estudiante. Muchas gracias. 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 Chao, Un abrazo. Chao, chao.